Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy, lunes 7 de marzo, vamos a seguir aprendiendo la palabra del TCD a través de Lucas. Hoy vamos a aprender el capítulo 19 de Lucas, del 28 al 40. El título del día de hoy es Jesús, el Rey Soberano. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban al asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La palabra nos está enseñando sobre esta última etapa en la que Jesús lleva su ministerio. Esta entrada en donde Él llega y pide este asno, que dice de que nadie más lo ha usado, y es desatado para que Jesús entre al monte de los Olivos, y que toda esta multitud, todas estas personas empiecen a alabarlo, ¿no? En los otros libros de la Biblia dice de que aún las personas tiraban, ¿no?, sus ropas, ¿no?, sus mantos para que Jesús pueda pasar, ¿no?, porque era alabado y era glorificado, ¿no? Y nosotros vemos acá un momento que la palabra en el Antiguo Testamento también era profetizada, ¿no? Vemos como los libros de la palabra de Dios, antes aún de que Jesús siquiera haya nacido, ¿no?, ya se decía de que iba a llegar el Rey, que iba a ser glorificado, ¿no?, y que también iba a ser crucificado y iba a ser maltratado por el mundo. Jesús sabía lo que iba a pasar, y también sabía que la palabra tenía que cumplirse, y aún en detalles de repente tan sencillos como este, ¿no?, que Él tenía que entrar en una asna, ¿no?, que dice que se había sentado en el asna, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo es Jesús, ¿no?, en ese momento, Jesús realmente era Dios hecho hombre aquí en la tierra. Él era prácticamente Dios mismo, no hecho hombre, y aún con toda su majestad y aún con todo su poder, su soberanía, Dios decidió que iba a estar de una forma tan humilde, tan sencilla, entregándose al ser humano solamente por amor. La palabra dice que Dios es amor, que Él no tiene amor, sino que Él es amor, y a través de ese amor nos ha demostrado cuánto ha dado por nosotros. Él no quería mostrar de repente el poder que Él tiene o que Jesús podría tener. Yo estoy segura de que si Jesús hubiera decidido de repente mostrar quién es, Él lo hubiera hecho.
hubieron muchas oportunidades en que él podría haber de repente no aceptado, ¿no? El sacrificio que él estaba en su ministerio, ¿no? Que es entregar su vida por nosotros. Pero vemos como en estos últimos momentos del ministerio de Jesús, él no decidió entrar en un caballo que de repente mostraba más autoridad, él no decidió entrar cargado en hombros, ¿no? Él decidió entrar en un asna que refleja sencillez, que refleja de repente no la opulencia, que hubiera significado realmente la autoridad de un rey. La Biblia dice que él llegó humilde como ser humano, pero también tenemos que recordar que nosotros esperamos una segunda venida de Cristo. Nosotros esperamos una venida no como la que Jesús vino para salvarnos. Él ya hizo la obra, Él ya nos salvó, Él ya hizo todo por nosotros. Nosotros solamente tenemos que aceptar por gracia su salvación y reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Ese es el pedido que Jesús nos hace para que podamos acercarnos al Padre, que lo reconozcamos a Él como Señor y Salvador. Y a pesar de que Él estaba mostrándose tal cual a las personas, habían hombres religiosos, dice que en el versículo 39 dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. En vez de que estas personas reconocieran que se estaba cumpliendo la profecía que ellos mismos conocían, porque estos hombres eran estudiosos y eruditos de la palabra, ellos sabían lo que la palabra decía, ellos sabían sobre las profecías, pero no querían reconocer que Jesús era esa persona que tanto estaban esperando. La religión muchas veces nos pone vendas en los ojos que no nos permite ver realmente quién es Dios. Queremos ver a Dios a través de nuestras reglas, a través de repente de nuestra forma de guiar nuestras creencias, nuestras religiones, ¿no? Y olvidamos que Dios no es lo que nosotros pensamos. Dios no es como el ser humano. Dios es mucho más grande que eso. Es más, la soberanía de Dios y el entendimiento de quién es Dios, ni siquiera nosotros lo podemos concebir. Hace poco escuché uno de los mensajes también del TCD, ¿no? De uno de nuestros hermanos que dijo que no debemos de repente de tachar, ¿no? Lo que pensaban los fariseos, porque ellos tenían toda la intención de hacer lo que la religión les decía. Ellos eran así porque estaban tratando de cumplir al pie de la letra lo que la religión les mandaba. Pero Jesús no es religión, Jesús es relación. Y Jesús trató de llegar a las personas a través del amor, no a través de la ley. Y eso es lo que Él dio. Él dio amor, Él dio sacrificio, Él se entregó por nosotros, no por una ley. Por eso que dice la palabra que Jesús fue el camino que nos acercó a Dios. Ya no fue de repente la ceremonia, ¿no? Que antes sabían que el sacerdote tenía que acercarse sin pecado, tenía que acercarse delante de Dios, él solo, ¿no? Y si había algún pecado que ha cometido, él moría. Ya no pasa eso. Ahora tenemos libre acceso al Padre a través de Cristo. Pero como muchas veces este hombre, lleno de reglas, lleno de creencias, lleno de repente de prejuicios basados en no lo sé, ¿no? En reglas, en estatutos, en parámetros, no puede entender que sea tan sencillo el que Dios se pueda acercar al ser humano a través de un hombre que dio su vida por nosotros y que su sangre pagó nuestros pecados. Y que nosotros solamente aceptándolo a Él como Señor y Salvador tenemos libertad y tenemos salvación. Eso es algo que la religión no entiende. Por eso es que muchas veces muchas religiones buscan hacer sacrificios de cuerpo, hacer sacrificios tal vez de muchas cosas.
Y Dios no pide eso. Dios pide que nosotros tengamos un corazón sincero para acercarnos y aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Sobre eso nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos ayunar, podemos orar, podemos entregar muchas cosas de nuestra vida, de nuestra carne, de repente, de nuestra manera de vivir. Podemos hacerlo, pero eso no nos va a traer salvación. Nuestras obras no nos van a acercar a Dios. Lo único que nos va a acercar a Dios es el poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Él es el único camino, es la verdad y es la vida que nos acerca al Padre. Muchas veces nosotros somos como los fariseos, pensando que es demasiado sencillo entender que la palabra nos dice que Jesús es el camino y aceptándolo a Él tenemos salvación. Muchas veces para nosotros es imposible creer que Dios pudo haber traído una forma de esta manera poder aceptar a Jesús. Y hasta Él mismo dijo que Él iba a ser esa piedra de tropiezo para muchos y aún para nosotros. Él podría, Jesús, el nombre de Cristo podría ser una piedra de tropiezo para aquellos que estamos basando nuestra fe en una religión y no en una relación con Jesús. Yo los animo y me animo a mí misma también a que podamos buscar a Jesús como nuestro Salvador, que podamos buscar tener una relación con nuestro Padre, no una religión, no basada en normas, no basada en temor, en miedo, sino ese temor reverente, ese amor que le entregamos a Jesús por lo que Él hizo, por entender lo que Él hizo por nosotros y que tanto dio por nosotros, que hasta su vida entregó y hasta la última gota de sangre entregó por nosotros, por nuestra salvación. Y finalmente Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaron, las piedras clamarían. Dios no nos necesita. Dios nos amó y decidió darnos todo lo que tenemos por amor. Él podría usar infinitas formas para que su palabra se cumpla. Puede usar infinitas formas, pero decidió que nosotros seamos ese canal de bendición para que su palabra se pueda extender, para que podamos ser esa extensión de su mano, esa extensión de su poder en la tierra. A nosotros nos ha hecho esos embajadores que podamos mostrar el amor de Dios y ser de bendición para otros. Entonces, no es que nosotros seamos indispensables para Dios, no es que Dios nos necesita para cumplir la obra, sino es que Él, por amor, por misericordia, nos dio esa bendición, nos hizo parte de toda esta obra magnífica que Él está haciendo, que aún no ha sido terminada. Va a venir Jesús nuevamente. Creemos firmemente que hay una nueva venida de Cristo, pero ya no como siervo, sino como rey, como ese rey de reyes y señor de señores. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará. Ya en ese momento ya no va a venir sentado en un asna, sino va a venir con toda la soberanía y con todo el poder que implica ser Jesucristo, el Hijo de Dios, el que siempre ha sido, el que es y el que será, el Verbo, el Jesús Todopoderoso. Y nosotros no nos imaginamos cómo será su venida. Dice que todos lo verán y toda rodilla se doblará. No me imagino ese momento, pero sabemos que estamos muy cerca. Entonces sigamos anhelando el poder acercarnos a Dios. Sigamos anhelando el querer que cuando Él puede estar cara a cara con nosotros, podamos decir que nosotros nos acercamos a Jesús, que nosotros buscamos aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Tal vez nuestra vida no fue perfecta, tal vez sí nos equivocamos, pero Él es el que limpió nuestros pecados. No es por las obras que nosotros hagamos. Sabemos que nosotros como seres humanos nos vamos a equivocar, pero nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, Él no va a ver tal vez nuestros errores, Él va a ver a Jesús en nosotros por haber sido salvados por su sangre. Amén. Entonces anhelemos ese momento, anhelemos hacer y buscar a Dios en este tiempo que podemos hallarlo, para que cuando estemos en el momento de su segunda venida, cuando llegue ese momento, podamos estar completamente seguros
de que vamos a pasar la eternidad con nuestro Jesús. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza de todos los cristianos, que no termina nuestra vida aquí, sino tenemos una vida más allá de esta vida, que es una vida eterna con Cristo, con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que tenemos de poder aprender tu palabra, de poder reconocer, Señor, tu fidelidad y tu amor en nuestra vida. Gracias porque tú viniste, Señor, como siervo. Tú te mostraste con toda humildad delante de nosotros para poder aceptarte a ti como Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque nos diste esta libertad. Señor, nos dice este camino al Padre para ser salvos. Dios amado, ayúdanos a mantener nuestra fe y a no, Señor, desviarnos, sino mantenernos firmes en ti, Señor. Y que, Señor amado, podamos crecer en tu palabra y que la obra, Señor, se complete en nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana, muchas bendiciones y para una próxima oportunidad. Hasta luego, bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.